¿Es así? No hay link que suena el grupo María que La María. Pues María, hacer una versión matemática. teníamos el enlace en la exposición. Pero por favor, sí, ¿no está ahí? ¿Usted está grabando? ¿Usted la comparte con todos? Ya, perfecto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bien, entonces vamos a retomar nuestro tema de la unidad 2. Aquí recién empieza la protección. El recuerdo. El recuerdo. Ahora la pregunta es, ¿será razonable pasar el tema del cálculo de cortocircuito a hacer? ¿Cómo se vería? No, sería mal. Se vería mal. Pero, profesor, una pregunta, usted siempre menciona que antiguamente lo veían, Sí. pero ¿eso significa que había más tiempo para...? Ah, vale. Era una vez. No había análisis de caso, nada. Yo lo entregaba para que lo hiciera. Entonces, claro, este es el tema. Por ejemplo, en esta unidad, de lo que respecta al tema de protecciones, vamos a separar las cosas para bajar un poco la intensidad del cálculo. Ustedes van a retomar el tema de falla desequilibrada con el profesor Jan. Conmigo ahora vamos a ver solamente chifras para consolidar el concepto. Bien, este tema ustedes lo tienen en su apunte. La idea es lo que vamos a hacer ahora en esta temática de protecciones. Vamos a comentar aspectos relacionados con los componentes de un sistema de protecciones, describir las funcionalidades y una vez que ya tengamos la información de los componentes y funcionalidades, vamos a poder analizar algunos casos típicos. Mi intención es que trabajemos con 3 casos típicos. Ahora, vamos a trabajar el día. Ustedes acuérdense que el sábado no hay teoría, sino el laboratorio, el primer laboratorio. Y el sábado siguiente es feriado. Entonces yo creo que el próximo lunes ya les voy a traer una propuesta de cómo cerrar mi parte. La estoy conversando con el profesor Jan. ¿Sí? Así que ese es un tema que, porque también a él le interesa luego comenzar. Entonces lo más probable es que tengamos que ponernos de acuerdo en algún horario. ¿Sí? Ahora, todo va a depender de cómo se den las cosas. ¿Estaremos en la casa? ¿Ah? Trabajo. No sé si le va a gustar la tarea. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque primero es una tarea individual, contratos individuales para cada uno. Y eso significa un esfuerzo adicional. De lunes a viernes, horas de trabajo. O sea, no lo descarto.
Pero ustedes después no se lloran. Mientras que en el caso de una prueba, es un problema bien acotado, que uno sabe que se demora uno, en rigor, 2 horas en hacer. Y damos una hora adicional por si acaso. A eso me refiero. No sé si me explico. Bien, entonces la idea, vamos a ir comenzando con esta discusión. Lo primero que tenemos que comentar es que vamos a ver fundamentos. El cierre, el cómo se lleva esto a piso, lo vamos a ver con casos, para poder consolidar el concepto. Lo primero que me interesa comentar es que cuando uno habla de un sistema de protección eléctrica, no puede dejar de mencionar que el sistema de protección eléctrica está dentro del contexto de la operación de una instalación. Y en una instalación yo siempre debo procurar mantener 2 aspectos: la continuidad del servicio y la calidad del servicio. Y por tanto las protecciones no están exentas de esto. Yo debo necesariamente preocuparme que las protecciones me aseguren una continuidad de servicio en la medida de lo posible, pero sobre todo me aseguren calidad. A mí no me sirve una instalación que quede en servicio si en rigor toda esa instalación con ese voltaje, por ejemplo, no puede operar. Y por tanto, bajo ese contexto, otro aspecto que es importante destacar es que por razones técnicas y económicas es imposible evitar que se produzca una falla. Yo puedo tomar todos los resguardos, pero desafortunadamente la ley de Murphy me dice que aunque yo tome todos los resguardos, basta que haya una falla en un año, una en un año, para que se origine todo un colapso del sistema y consecuentemente en un daño. Y por tanto, nosotros tenemos que ponernos en la eventualidad de que existe una falla. Y la idea es que el sistema de protección tiene que ser capaz de identificar la falla, operar lo más rápido posible, de tal forma de disminuir el riesgo de un daño en la instalación. Nosotros tenemos un techo. El tiempo de operación de la protección tiene que estar siempre por debajo de 1 segundo. Estadísticamente hablando, se reconoce que si yo la falla la corto, la aíslo antes de 1 segundo, normalmente esa corriente no va a producir un problema. Pero si yo permito que la corriente de falla prospere más allá de 1 segundo, desafortunadamente, estadísticamente hablando, la red ya desafortunadamente se daña. Y por tanto es una obra mayor desde el punto de vista de la recuperación del sistema. Ahora, desde el punto de vista en consecuencia del diseño de un set, yo debo necesariamente contemplar que ese sistema puede eventualmente operar frente a una falla y por tanto le adiciono a este sistema eléctrico de potencia, con transformadores, con alimentadores, con un montón de elementos, le adiciono un sistema que es invisible, que normalmente no está en funcionamiento, tomando acciones de desconexión. Está ahí, latente, atento a cualquier situación que se pueda originar. Y por tanto, en ese contexto, yo debo incorporar un sistema de protecciones, y aquí vamos a ver que hay algunos criterios respecto de este sistema. Criterios que tienen relación con aspectos técnicos, pero también con aspectos económicos. Ahora, desde la mirada de la falla, cuando se produce una falla, la primera reacción del sistema de protecciones debe ser aislar lo más rápido posible y dejando la menor cantidad de elementos fuera de servicio. Y por tanto aquí se habla de que si yo frente a una falla actúo, debo generalmente solamente dejar fuera de servicio aquella zona que estaba en falla. Ahora, desafortunadamente, cuando uno aísla una falla, tenemos un elemento adicional, que es el tema de los transientes. Porque cuando yo abro un circuito inductivo, el circuito reacciona con una variación de voltaje. Y por tanto aquí también debemos tener presente el tema de la sobretensión y sobre todo en los casos de redes de transmisión. Si yo saco una línea de servicio por una falla, esa línea fuera de servicio puede dar origen a un proceso de pérdida de sincronismo y por tanto se puede originar una pérdida completa de sincronismo, pero no por la falla, sino que por la consecuencia de aislar. Ahora, aquí, si la primera protección, la más importante, no es capaz de reaccionar, tiene que reaccionar entonces la segunda. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de protecciones, hablamos de una protección de respaldo y una protección principal. La principal es la encargada de botar,
Pero si por alguna razón esa protección no desconecta, tiene que haber un plan B. Y ese plan B usualmente se llama protección de respaldo segunda instancia. En esta segunda instancia, desafortunadamente, el precio que yo debo pagar es que más zonas que no necesariamente estaban involucradas en la falla quedan fuera de servicio. Sí, dígame. Sí, por tanto, compa, en el cuarto párrafo dice la desconexión del circuito en falla mediante I sub A puedo llegar a puntos. ¿El I sub A qué significa? ¿El I A mayúscula de punto? El cuarto párrafo, ahí hay Un interruptor. interruptor. Sí. ¿Y la A qué significa? ¿Ah? ¿Y la A mayúscula qué significa? Se puede identificar como automático. Gracias. El profesor, consulta, usted Dígame. dice que ahí que siempre opera primero una protección y después la otra. Si es que no opera la protección principal, tiene que operar una segunda. Yo siempre debo incorporar en el sistema, siempre el plan A, protección principal, pero siempre tengo que estar pensando en el plan B. La siguiente agua arriba. La que está aguas arriba inmediatamente. Y no tienen que porque siempre hay sistema 1 y sistema 2, ¿cierto? ¿Perdón? Hay dos sistemas de respaldo en una línea, ¿cierto? O sea, yo puedo fijar un criterio de un respaldo, dos respaldos, tres, pero al menos uno. Pero los dos siempre tienen que actuar a la misma vez. No. Lo importante es que si no opera la protección principal, después de un tiempo, que se llama paso de coordinación, yo incorporo la segunda protección que es la de respaldo. Que es lo que vamos a ir comentando, digamos, en el cambio. Ahora, aquí lo importante es que, ya sea que operó la protección principal o operó la de respaldo, lo importante es que después de que se despejó la red, se desenergizó, hay todo un proceso vinculado, ¿cierto?, a restituir lo más rápido posible la instalación. Y aquí está la destreza de nuestra especialidad, en saber por qué hubo la falla, quién la originó, ¿cierto?, resolver el problema y tratar de poner en servicio la instalación lo antes posible. Y eso genera finalmente una comprensión. Afortunadamente las fallas son relativamente repetitivas y son típicamente, ¿cierto?, ya uno empieza a identificar los tipos de fallas. Antiguamente, cuando había un problema, no se generaba ningún registro. Ahora, casi por ley, uno tiene que registrar, ¿cierto?, cualquier evento, de tal forma que esa hoja de vida sirve, ¿cierto?, para el operador después, ¿cierto?, para efectos de generar una historia en la instalación. Ahora, aquí nosotros cuando hablamos de protecciones siempre tenemos que tener presente de que no puedo asignarle a una protección todo, ¿cierto?, lo que es la detección y finalmente la desconexión. Tengo que distribuir y por tanto aquí vamos a ir viendo cómo generamos estos criterios. Ahora, desde la mirada de las protecciones aquí aparecen 4 funcionalidades que son la esencia. A estas 4 le agregamos 3 más que son complementarias, que son subjetivas. Por tanto, hay criterios técnicos y otros criterios son completamente subjetivos, va a depender del diseñador. Los criterios técnicos, sensibilidad, que la protección sea capaz de identificar una condición normal de una condición anormal. Por ejemplo, el inrush. Cuando yo tengo un transformador, si yo tengo un tráfico, un transformador de poder, hace la carga, y aquí está la fuente, el centro. Cada vez que yo energizo el transformador, se establece este fenómeno de inrush. Es una corriente que se llama corriente de inrush, que varía su magnitud entre 8 y 10 veces la corriente nominal. Es una corriente elevada y que dura normalmente un tiempo menor a 0,1 segundo. Esta es una condición normal y por tanto la protección tiene que ser capaz de identificar este fenómeno y no botar, no desconectar. Por tanto, aquí tenemos una situación en la cual yo debo a la protección incorporarle este concepto. También, si yo tengo aquí abajo, yo tengo en la parte, en el secundario del transformador, yo tengo una para, y aquí tengo un banco de condensadores. Cuando yo energizo un banco de condensadores, también en el banco de condensadores
aparece una corriente que se llama corriente de inrush o de conexión. Esta corriente de inrush varía entre 10 y 12 veces la corriente nominal en un tiempo de siempre 0,1 segundos, menor a un segundo. Y por tanto, si yo tengo un banco de condensadores y la corriente es 8, 10 veces la corriente nominal, la protección tiene que ser capaz de diferenciar entre una corriente de falla y una condición de energización. Si yo tengo, por este otro lado, si tengo, ¿cierto?, conectado a la red, tengo un motor y yo energizo el motor, aparece entonces otra corriente que nosotros llamamos la corriente de partida. La corriente de partida del motor. Ahora, la corriente de partida va a depender del tipo de motor. Si es un motor de inducción, un MI jaula de ardilla, la corriente de partida natural en promedio es 6 veces la corriente nominal. ¿Cuánto dura esta corriente? Esta corriente está asociada a un tiempo que es el tiempo de partida del motor. Y este tiempo de partida oscila entre 10 segundos y 20 segundos. Eso es lo normal del tiempo de arranque de un motor. Ahora, también tenemos el motor de inducción, rotor bobinado. Acá la corriente de partida típicamente es 2,5 veces la corriente nominal. Es menor porque yo intercalo en el rotor resistencia externa, justamente para reducir el estrés durante la corriente de partida. Y por tanto aquí hablamos de un tiempo de partida. Tiempo de partida que puede oscilar entre 10 y 30 segundos. Por tanto, lo que estamos viendo acá es que hay fenómenos que generan corrientes mayores a la corriente nominal sin que eso signifique necesariamente una condición de falla o anormalidad. Por tanto, la sensibilidad me llama a eso. Cuando yo quiero evaluar sensibilidad a la protección, tengo que preocuparme de la corriente nominal por un lado, pero también de que la protección frente a estos fenómenos sea capaz de discernir. Y por tanto aquí, si ustedes se dan cuenta, hay una variable que es esencial: el tiempo. Y por tanto aquí aparece la unidad 51, una protección donde yo le incorporo un retardo intencional. Ese retardo intencional, por ejemplo, de 0,2 segundos, va a hacer que el inrush se presente, ocurra, sin que la protección alcance a capturar el fenómeno y volar. Ahora, de aquí, en consecuencia, nosotros vamos a trabajar siempre en el ámbito de la sensibilidad con la unidad 51. Y en la 51 vamos a definir dos valores: el pick-up y vamos a definir el time dial. Time dial, level también se llama, y finalmente también le llamamos retardo. Y por tanto, con dos funcionalidades logramos jugar de tal forma de permitir este sistema, ¿cierto?, relativamente estable, sin que esté votando en forma indespectiva. ¿Se entiende por favor ese concepto? Sí. Ahora, tenemos en consecuencia inrush, energización, arranque, condiciones que nos van a permitir en la práctica ir fijando criterios. Lo otro tiene relación con el respaldo. Y aquí está lo que decíamos. Yo puedo tener la siguiente situación. Puedo tener una protección 52.1, un interruptor. Aquí tengo un 52.2 hacia una carga C1, y tengo un 52.3 hacia otra carga C2. Y aquí está el seno. Entonces, Dígame. hay un compañero que quiere ingresar a la mesa. Sí, pero lo tengo. Ah, tiene cámara. Lo tengo cámara. Hay que darle un WhatsApp, ¿verdad? Estoy con el problema de la cámara. ¿Nosotros revisamos? Ah, sí, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre pick-up y importar? El pick-up es una de las funcionalidades. Cuando tú quieres habilitar la unidad 51, tienes que fijar
Después la vamos a comentar. Ya. Yo aquí voy a empezar a usar palabras sin necesariamente explicarlas todavía, para que vayamos primero acostumbrando a las palabras y después le vamos a dar, esto es. Y le damos el clic. En la barra, por ejemplo, está la protección para los barcos condensadores, se colocan dos protecciones, una principal y una de respaldo. Mira, el elemento, fíjate aquí, mira. Aquí tienes una barra, tienes un consumo, otro consumo, aquí tienes la protección principal y dos protecciones asociadas a cada carga. Y aquí está el centro. Por tanto, si hay una falla aquí, la corriente va a ser entregada por el centro y va a ir a la falla. Por tanto, lo que vemos acá es que, primero, esa protección no ve la falla. ¿Quién ve la falla? Esta protección y esa. Ahora, aquí está el tema. ¿Cuál es la protección que está más cerca de la falla? Eléctricamente hablando. Esta. Por tanto, esta se llama protección principal. Es la primera que tiene que ver y tiene que desconectar. Si esta no opera, entonces tendrá que operar esta como respaldo. Perfecto, la otra. Pero ahí se van las dos cargas. Sí. Ahora, el tema ¿cuál es? Y aquí aparece el concepto. Si la protección principal no opera y opera la de respaldo, al operar esta protección, deja estas dos fuera de servicio. Opera la barra. Entonces, porque queda la barra fuera. Entonces aquí lo que estamos viendo es que al operar la protección de respaldo, más áreas, más zonas que no necesariamente estaban involucradas en la falla, operan. Ahora, entre principal y respaldo, yo incorporo un retardo intencionado. Y este retardo intencionado se llama paso de coordinación. Como las dos protecciones de la falla, yo tengo que incorporar un retardo intencionado. Profe, consulta, ¿y por qué la protección primaria no podría ver las fallas? ¿Se supone que es más No, sensible? la ve, pero puede que no opere. Puede que no opere. Claro. Y eso, créame que después te lo voy a contar más veces de las que yo quisiera, uno se encuentra con que está todo ahí en el gabinete, pero no está conectado. Y si no está conectado, desafortunadamente la protección está vacía. No ve el problema de la. Pero lo que le preguntaba al profesor, ¿qué pasa si sobre la principal agua arriba colocara una respaldo para que no quedara fuera todos los dos motores en este caso? ¿Se puede preguntar o no? Sobre la principal agua arriba. ¿Poner una más arriba? No, sobre la. Arriba, entre medio. Claro, Delante de la barra. se podría, pero te quedaría un sistema tremendamente doloroso. Claro. Hay que pensar que un interruptor de media tensión son 100 millones más. Entonces, poner otros 100 millones por si acaso. Ok. A eso me refiero. Es que no lo he visto, por eso. Entonces, pero aquí vamos a ir conversando. Ahora, el paso de coordinación es un tiempo que va a estar entre los 0,2 segundos y los 350 segundos. Y por tanto, ese es el tiempo que yo incorporo de retardo intencionado entre las secuencias. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Si la falla es aquí, y yo quiero que opere lo más rápido posible, la principal usualmente la habilito como unidad instantánea. Y aquí hablamos de la unidad 50. Por tanto, si esta protección ve la falla, opera en forma instantánea, 50, lo que significa un tiempo de 0,02 segundos. Si este viejo no ve la falla o no opera, el de arriba opera con un retardo, o sea, con unidad 51. ¿Con cuánto retardo? Entre 0,2 y 0,35. Fíjate que entonces la falla, si no despejada aquí, es despejada arriba en un tiempo de 0,35 más 0,02, 0,37 segundos. Menor absoluto, que es lo importante. Y por tanto, se establece en consecuencia la estructura, el criterio. Ahora, aquí tenemos en consecuencia este concepto de respaldo, que después lo vamos a ir comentando y lo vamos a ir viendo. Después tenemos la selectividad. La selectividad tiene relación con la secuencia de operación. Aquí lo importante es que tienen que operar las protecciones que realmente participan de la falla.
Por ejemplo, en este mismo caso, hay una falla ahí, pero supongamos que aquí en la carga tengo un motor, y ese motor aporta la falla. ¿Qué pasa si la corriente de aporte hace que esta protección afecte? Si opera esta protección, ¿estamos despejando la falla? No. Y por tanto, aquí lo que tenemos que ver es que de repente hay elementos que operan sin necesariamente tener en su operación una desconexión de la falla. Y por tanto, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Si este motor aporta la falla, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? Bueno, le hago una protección direccional que mire siempre hacia abajo. 67. Y por tanto, en motores grandes de media tensión, cuando yo quiero evitar que el aporte de ese motor gatille una condición de apertura, yo le incorporo un direccional. De tal forma de que esta protección solamente vea corriente hacia abajo cuando hay una falla en el motor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos un tercer concepto que es la selectividad. Y rapidez, ya lo dijimos. Yo me debo asegurar de que la falla sea desconectada en menos de un segundo, ya sea con la protección principal o la protección de respaldo. Ahora, complementariamente, tenemos el concepto de fiabilidad, economía y simplicidad. Estos son aspectos, por favor, subjetivos. ¿Qué es la fiabilidad? La confianza que me da el sistema de protección. Que usualmente tiene relación con la marca. A algunos les es más confiable una protección americana que una protección europea. O alguien puede decir, yo en realidad confío mucho en Siemens y no confío mucho en Schneider, por ejemplo. Y por tanto aquí el concepto de fiabilidad apunta principalmente a un sesgo. Es como en los autos. Yo tengo un BMW y tengo un Ford. Los dos me trasladan, pero no es lo mismo estar en un BMW que estar en un Ford. ¿Me explico? Y por tanto hay un concepto de percepción. Indudablemente que aquí también va a haber un concepto de economía. ¿Y qué es lo que dice el concepto de economía? Por favor, yo debo incorporar la mayor cantidad de protecciones en función de la importancia del equipo que estoy protegiendo. Si el equipo que estoy protegiendo me es fácil reemplazarlo, me da igual que se quema y lo cambio. Pero si resulta que ese motor, por ejemplo, es un motor de media tensión, si se me quema el motor de media tensión, ese es un drama. Y por tanto ahí empieza a jugarme la simplicidad con la economía que yo debo incurrir en la protección del equipo. Y por tanto ahí, aquí insisto, estos son aspectos que uno va definiendo básicamente en función de las lucas del proyecto. Si hablamos de un proyecto de minería, esto es irrelevante. Lo que importa ahí es la producción. Las lucas, olvidemos las lucas. Aquí el problema es asegurar producción. Y por tanto, si nos vamos a una empresa mediana o pequeña, ahí las lucas sí son importantes. Y por tanto, ahí hay que ser un poco más ajustado a este tema. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, tenemos aquí una mirada conceptual. Ahora, vámonos. Díganme. Señor, perdón, para cerrar la idea, en las características funcionales de un sistema de protección eléctrica, los criterios técnicos entonces serían los 4 que están en la educación: sensibilidad, respaldo, selectividad y rapidez. Sí. Y los criterios subjetivos serían la fiabilidad, la economía y la simplicidad. Sí. Gracias. Entonces tenemos, desde el punto de vista de los sistemas de potencia, nosotros y de las protecciones, nos vamos a concentrar principalmente en los 4 criterios. Y acá, probablemente les voy a dar algunas orientaciones, pero en realidad toda orientación, como es subjetiva, va a depender principalmente, ¿cierto?, de cuál sea la mirada. O sea, a mí, por ejemplo, si se habla de protección, debería ser la americana más que la protección europea. Pero es una cuestión de... Ahora, puedo argumentar algunos aspectos, pero finalmente también es una opinión cerrada. Cada uno tiene su opinión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, perdón, aquí voy a insistir, insisto en lo mismo. El inrush, la energización y el arranque caen dentro de los criterios técnicos o subjetivos. Lo técnico, sensibilidad. Sensibilidad. Arriba, sensibilidad. ¿Sí? Ahora, tenemos en consecuencia un primer aspecto. Fíjense,
Vámonos ahora a la mirada. Complementemos un poco lo que estaba acá. Aquí he puesto una red donde aquí tengo en los cajones azules o morados o rojos protección, elementos de desconexión. Vamos a ver después cuáles son ellos, pero por ahora son elementos de protección. Aquí tengo líneas, tengo transformador, tengo línea. Y por tanto, hacia este lado de acá, fíjense, tengo otros circuitos que se van descomponiendo en la integración. Vamos a asumir que la fuente está aquí. Aquí se entrega energía y aquí estaría el centro, por decirlo de alguna forma. Y acá tengo solamente cargas pasivas que nos aportan a la falla. Esto para simplificar un poco la mirada. Por tanto, si yo analizo una falla en este punto, fíjense que la falla en este punto que yo he señalizado, que yo he identificado, si yo dibujo la corriente de falla, ¿de dónde viene? Bueno, la corriente de falla viene del centro. Va por aquí, sigue por aquí, sube, sigue por aquí y baja. Entonces yo pregunto, ¿cuántas protecciones ven la falla? Fíjense, la A, la B, la C, esta, esa y esa. Ahora, cualquiera de ellas, al operar, va a desconectar y va a abrir la falla, porque ya no va a suministrar energía al punto de falla. Pero aquí, ¿cuál es el tema? Desde la mirada, principalmente de la secuencia y de la selectividad de las protecciones, la protección principal es la A. Esta es la que debería operar. Si esta abre, todo este circuito queda afuera. Sigo con la alimentación por este lado y por tanto en esta zona no tengo problema. Por tanto, la protección A es la protección principal. La B sería en este caso la protección de respaldo. Por tanto, yo podría pensar en la A instantánea y en la B como retardo. Por tanto, yo podría pensar que esta sea 50 y esta sea 51. Instantánea con retardo. Pero ahora, ¿qué pasa si la falla ahora en la barra? Ya no es la línea. Fíjense. La falla ahora es en la barra, aquí. ¿Quién es la protección principal ahora? La B. La B. ¿Y la de respaldo es? La C. La C. Pero ya a esta yo le puse 51. Porque aquí esta es respaldo de esta. Por tanto, si esta opera con retardo, ¿cómo tiene que operar la C? También con retardo. Con más retardo que esta. Ahora, si la falla es aquí ahora, ¿cuál es la protección principal? La C. Esta. ¿Y cuál es la de respaldo? Esta. ¿Me explico? Pero, ahí cuando si hay una falla en la barra, automáticamente debería interpretar el campo por ambos lados, ¿no? No vayamos todavía a los equipos. Primero veamos el tema conceptual. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si yo empiezo a trabajar desde aquí, voy fijando restricciones a la parametrización de las protecciones. Pero estas restricciones van cambiando según el punto de falla. Y eso es lo que hace que este tema sea especialmente atractivo, ¿no? Y dinámico. Sí, dígame. Profesor, hay como para hacer, no sé cómo explicarlo, pero me imagino que uno igual trata de predecir una combinación ideal y ahí va jugando con las probabilidades de que es más probable que falle. No, aquí todo punto es probable de falla. Tú no puedes descartar uno más que otro. Ahora, lo que uno puede empezar a hacer es empezar a jugar y empezar a variar alternativas. Tú puedes decir, aquí yo podría, entre estos dos interruptores, poner aquí un 87, por ejemplo. Y por tanto ya podría pensar de que cualquier falla que esté aquí adentro va a operar con diferencial. Y ya me voy sacando un... Y con eso, ya. Entonces yo puedo ir jugando con distintas alternativas, buscando la forma en que el sistema, para todo evento y toda falla, sea capaz de aislar en menos de un segundo, tratando de botar la protección sobre la menor cantidad de aire involucrado. Pero aquí
Y eso es un poco el tema. Aquí lo que nosotros vamos a ir viendo es un poco eso, cómo enfrentar, cuál es la estrategia. ¿Sí? Ahora, lo importante es que cada vez que yo voy definiendo criterios de protección principal y protección de respaldo, esto me va fijando un techo a medida que yo me voy dejando el punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo vamos a ir viendo, insisto, a medida que vayamos analizando esto y sobre todo cuando veamos el tema de casos, donde ahí resolvemos un problema. Ahora aquí tenemos en consecuencia que, dicho de otra forma, la protección B es respaldo para esta falla, pero es principal para esta. Y por tanto, voy cambiando, va cambiando el nombre de la protección según el punto de falla. Ahora bien, cuando uno quiere evaluar fallas, uno tiene que asignar zonas a las cuales, si ocurre la falla en esa zona, es una protección la responsable de operar. Y por tanto va girando. ¿Se dan cuenta que está aquí subrayado? Yo empiezo a fijar y a separar la red porque yo debo asignarle responsabilidad a una protección solamente en una zona. Por tanto, si la falla ocurre en esta región, le asigno responsabilidad a él. Si la falla ocurre en esta región, le asigno responsabilidad a él. Y por tanto voy fijando un poco y ordenando este proceso. ¿Sí? Después lo que voy a comentar. Sí, dígame. Sí, perdón, me interrumpo. Cuando usted dice que le asigna la responsabilidad a la protección de acuerdo a la zona, como se intersectan, las protecciones tienen la posibilidad de opciones dentro de su menú de configuración que sean principales o que sean respaldo. En la electromecánica no. En la digital tú puedes fijar distintos setups, pero sus setups no se mueven dentro de la protección. Yo puedo parametrizar una protección para una opción y para otra, pero no ella no puede cambiar en forma autónoma. Yo tengo que decirle cuándo cambia. ¿Sí? Por lo tanto, la protección B, para el caso de la falla que está dibujada, pasa a ser protección de respaldo. De respaldo. Pero a la vez es protección principal si la falla estuviera en la barra. La B, claro, sería protección principal. Y hace las dos pegas del dispositivo. La idea es tratar de buscar un ajuste que permita hacer las dos pegas. Gracias, señor. Eso es lo que estamos tratando. Y uno considera al otro hacia arriba siguiendo el si la falla es donde está marcada. Sí. Uno dice el C, el retardo del B, por si no falla el B, uno se da ese horizonte. Si no falla el A, no falla el B. Normalmente, bueno, uno aquí empieza a jugar con los criterios. Uno puede fijar, uno puede hacer lo siguiente. Esta protección es principal. ¿Cuántos respaldos tiene que tener? ¿Uno o dos? Y por tanto, en la medida que tú fijas más respaldo, más restringes el problema. Más complejo se hace el cambio. Pero es factible. Yo antiguamente, cuando trabajábamos en el tema de los ajustes, contemplaba dos respaldos. Pero eso en general lo que origina es una mayor cantidad de análisis. Pero se puede hacer. Ahora, lo importante para mí, desde la mirada de las protecciones, es que ustedes estén en condiciones de poder definir las características de la protección principal y yo un respaldo. Eso es lo mínimo, ese es el piso. De ahí ustedes pueden construir lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, tenemos en consecuencia esta mirada de la estructura. Ahora, siguiendo con esta semántica respecto a las protecciones, ¿qué otra cosa es importante? La estructura. ¿Qué entendemos por una protección? Aquí le vamos a llamar una protección. Y por tanto aquí, por favor, retomamos lo que comentamos tiempo atrás. Pero lo vamos a decir de nuevo. Cuando nosotros hablamos de la protección, cuando hablamos de una protección, hablamos del elemento de fuerza, el interruptor. El interruptor es el encargado de desconectar, abrir. Pero aquí cuando hablamos de interruptor tenemos que hacer una separación entre MT
y AT respecto de baja tensión. En la baja tensión, nosotros hablamos de un interruptor automático, autónomo, independiente. El viejo solo es capaz de detectar una sobrecarga o una condición de cortocircuito y abrir. Hay un bimetálico, hay una bobina, y por tanto es autónomo. En nuestras casas tenemos esto. Nosotros no tenemos que darle ninguna orden. El viejo solito, ¿cierto?, se encarga de detectar y abrir. Pero en media y alta tensión, el interruptor no puede tener esa capacidad. El viejo abre si recibe la orden. Y por tanto, en media y alta tensión, él debe recibir lo que se llama el trip, la señal de respuesta. Y este trip, ¿quién lo da? Un relé. El relé, que es un dispositivo que recibe información de campo, puede recibir voltaje, corriente, puede recibir temperatura, puede recibir información de velocidad, puede recibir información de vibración, puede recibir información de frecuencia. Dependiendo de las variables que reciba, él, según su parametrización, da o no da orden. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de media y alta tensión, tenemos que necesariamente incorporar el término. Y aquí están las dos situaciones. Media, ¿dónde está el punto de separación? 66 kV. 66 kV o más es alta tensión. Menos 66 es media tensión. Y por tanto, ¿qué pasa hacia abajo? Bajo los 66. 2,15, 4,16, 6,3, 13,8, 15, hasta 23 kilos. En estos niveles de tensión, yo tengo un gabinete, un armario, tengo un switchgear. Es decir, una estructura metálica donde adentro van adosados los elementos de protección, los elementos, ¿cierto?, de trip, que es el relé, más elementos, ¿cierto?, de información de campo. Y por tanto, toda tensión por abajo de 66 normalmente está en switch. Ahora, sobre 66 tenemos dos alternativas: aislación por aire o GIS. Aquí de nuevo aparece una suerte de gabinete, pero es distinto de esto. Aquí todos los elementos están en una estructura de tubería sumergido en SFC, y por tanto son sistemas encapsulados que se llaman. Encapsulados. Encapsulados. Y por tanto, si yo lo veo de afuera, voy a ver puras tuberías. ¿Sumergido en qué? En SFC, en gas, en SFC. Es afluoruro de azufre. Eso que están ahí tienen CFC. No, esto es el aire. Si te das cuenta, aquí yo puedo ver los elementos. Aquí, en el GIS, todo está dentro de tuberías. Y por tanto, tú lo puedes ver en un elemento. Tú sabes que están, pero lo puedes visualmente identificar. Y al aire, aquí sí. Aquí tú puedes identificar los distintos componentes. Entonces, bueno, si es media tensión, está dentro de un armario. Aquí he puesto el diagrama esquemático. ¿Qué va a haber dentro de un armario? El interruptor, el relé. ¿Y este relé qué hace? Recibe información de las corrientes de fase, de la corriente residual, y también recibe información de voltaje. Y por tanto, dentro de la celda habrá un TP y habrá un transformador de corriente de fase y residual. Ahora bien, estos elementos se replican acá. Fíjense, primero tengo un pararrayos, básicamente para proteger si es que viene un frente de otro. ¿Sí? Después, ¿con qué me encuentro? Con esta estructura. Aquí tengo un interruptor de poder.
Si ustedes se dan cuenta, el interruptor de poder tiene dos partes, la parte superior y la parte inferior. En la parte superior están los polos. En la parte inferior solamente lo que tengo es aislamiento. De tal forma que si yo camino por aquí y me afirmo en la estructura, teóricamente no me pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y por tanto, aquí yo tengo dos polos. El polo superior es fijo, el polo inferior es móvil. Y por tanto, cuando yo quiero abrir esto, tiro hacia abajo el polo móvil y abro. Y aquí tenemos un interruptor por cada fase. El mecanismo actúa sobre las tres. Sí, ¿Cómo funciona cuando hay falla ese interruptor? Te dice que se puede abrir de forma manual. claro, No, la automática. Aquí tiene un sistema mecánico, no se ve muy bien acá, pero tiene un brazo mecánico que lo que hace, ¿cierto?, es finalmente bajar, aplica una fuerza mecánica hacia abajo que permite bajar el polo que está aquí adentro, el polo móvil, y lo desplaza hacia abajo. Ya pues, Pero, profe, disculpe, si esa es una función de relés, o sea, que cuando se activan los relés por la falla, por ejemplo, esa es el interruptor. claro, entonces aquí la pregunta es: ¿quién le dio la orden? La orden se la dio el relé, pero el relé no está ahí. El relé está en una sala ubicada cerca de este lugar, en una sala sellada, ¿cierto?, cerrada, porque el relé, al ser un dispositivo electrónico, es susceptible a la humedad y al agua. ¿No? Y fíjense, ahora, ¿cómo se entera el relé de la corriente? Si ustedes se dan cuenta, sigamos el cable. Llega aquí, pasa por el interruptor, sigue por aquí y entra aquí, ¿se dan cuenta? Ahí tengo el transformador de corriente. Y por tanto, ese transformador de corriente lo que hace es, a través de un cable, yo le entrego la información de la corriente en la fase A, B y C, de lo que está pasando en el circuito. Si esa corriente está debajo de un valor establecido, el relé no hace nada. Pero si esa corriente se dispara, el relé activa, da el chip y se produce la desconexión de los tres polos. ¿Sí? Ahora, visualmente no sabemos si el interruptor está conectado o no. No es posible saberlo. Visualmente se está cerrado o abierto. Y por tanto, para el punto visual aparecen los desconectadores. Y por tanto, ¿cuál es la idea? Que hay un enclavamiento. Yo abro el interruptor y después abro, se separan ciertos dos brazos. Ahí está el punto medio, un brazo hacia un lado, otro brazo hacia el otro lado, y yo visualmente veo que el circuito está abierto. ¿Sí? Ahora, tenemos los TC. Ahí están los TP. Bueno, se ve uno, el otro está detrás. Y ahí, con esos TP, ¿qué estoy haciendo? Estoy informando al relé del voltaje. Y por tanto, esto que está aquí dentro de la celda, aquí lo vemos como elementos visuales donde yo identifico las partes y piezas. Esto es lo que se llama un paño para alimentar un cierto circuito. Ahora, esto se ve en 66, se ve en 110, se ve en 220, perdón, 154, en 220 y en 500. La filosofía es la misma. Lo único que cambia son las características y el tamaño de los componentes, básicamente por la clase de aislación. Y por tanto, uno de los objetivos justamente de Charrúa, cuando uno pudiera ir a Charrúa, es justamente eso, que en Charrúa uno puede ver un par de 66, un 150, bueno, 110, ¿no? 66, 154, 220, 500. Y uno se da cuenta de los tamaños. La filosofía del paño es la misma, los componentes son los mismos. Lo único que cambia por la rigidez dieléctrica es la característica o los componentes. ¿El paño son las tres líneas? El paño del circuito. ¿O por cada línea un paño? No, este es un paño. Este es un paño completo. Entonces, ¿el paño qué tiene? El paño tiene en la entrada, tiene los pararrayos, después tiene, ¿cierto?, en este caso, el interruptor, el 52, después tiene los TC aquí, y después tiene el desconector. Y aquí tendría también los TP. Estos TC y TP se van a la sala de control,
con la sala de protección, ¿cierto? Donde el relé también, ¿cierto?, se comunica con el interruptor. Entonces, tenemos una estructura. Lo importante es que entendamos que la estructura es la misma en alta como en media tensión. Lo único que cambia es las características de dígame. Entonces, dentro del interruptor de poder, cilindro concéntrico, la parte mecánica que separa los polos, ¿sí? y esa cámara es donde está el SF6. Aquí, Perfecto. queda ahí. Ahora, SF6 puede ser una opción, la otra puede ser vacío. Vacío. La consulta es la siguiente, señor. Años atrás estuve en una puesta en servicio de una planta y como no estaba iniciado en la parte eléctrica, acompañé al ingeniero que estaba a cargo de la maniobra y vi cómo, me parece que eran los desconectadores, cómo se abrían y se cerraban. Entonces, la pregunta tiene relación, el grueso de la interrupción de la energía eléctrica se produce dentro del interruptor y el arco que se ve cuando se produce el movimiento del desconectador es solamente el enclavamiento que el efecto visual que no tiene cuando, porque vi un arco cuando se ve. Pero chiquitito. Claro, que lo que pasa es que hay videos, ¿cierto?, que son en alta tensión, 500 kilos, 220, donde ahí efectivamente tú puedes encontrar el tema de la ionización. Pero en general, en 66, incluso baterías hasta 154, tú no vas a ver ese detalle. Lo otro se encuentra el TP que era TP, transformador de potencial. es el residual. ¿Ah? Es el residual. Este es el TP. Es un transformador que entrega un voltaje secundario equivalente al voltaje primario. ¿Sí? Te puedo ver la foto para que lo vean. Ahora, del punto de vista en consecuencia de la estructura tenemos transformadores de medida, TP, transformador de potencial, transformador de corriente. Tenemos también el relé, tenemos el interruptor. Y además, otro aspecto que no es otro aspecto que es importante destacar tiene relación con el banco de las baterías. En toda sala eléctrica tiene que haber un banco de baterías, normalmente con tensión de 48 volts, que alimenta los elementos electrónicos. Y por tanto, yo no energizo el relé. Este relé es un dispositivo electrónico, yo le podría agregar 220 alterna, pero lo que hago es me independizo de la red alterna y lo alimento con un voltaje continuo. Y ese voltaje continuo me lo entrega la batería. Y por tanto, normalmente en toda sala eléctrica hay un sector donde están las baterías para poder alimentar toda la electrónica y todo el control de la sala o de la celda. ¿Sí? Ahora, aquí por favor, media y alta, tenemos una mirada, en baja tenemos otra. Aquí están los MSC y aquí están los PDC. También son tableros, donde aquí, como trabajo en baja tensión, aquí tengo el control de motores y aquí tengo el módulo donde están las protecciones principales de cada MSC. Y por tanto también tengo gabinetes, indudablemente que son bastante más acotados, bastante más pequeños, pero aquí lo importante es que en el ámbito de las protecciones los equipos están cubiertos, protegidos en general en estructuras. Ahora, de aquí, de esta mirada, pasamos a lo que son las funciones de protección. Y empezamos aquí con el tema que yo sé que no es muy agradable, pero que son los números NEMA. El número NEMA, el NEMA, es una forma de identificar funciones y equipos. Y por tanto, con los números NEMA yo interpreto un plano de protección. Por ejemplo, 52, que es un 52, un interruptor. Ahora, el 52 puede ser de switchgear o puede ser un 52 de patio. Y por tanto, para diferenciar, uso simbologías distintas. Por tanto, en media tensión, ¿cómo represento un interruptor? Así.
52, por ejemplo, 0,1. Esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, hay un espacio vacío entre medio, lo que me recuerda es que yo con un carro puedo entrar a la celda y lo puedo sacar. Por tanto, es un interruptor extraíble. Pero si yo hablo de alta tensión, el interruptor se ubica así, como una caja negra, 5201. Aquí no tengo estos ganchos, porque este interruptor que está aquí, por favor, en el patio, claramente no lo puedo extraer. Significa una obra civil mayor, el poder moverlo, cambiarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, el 52 para nosotros significa interruptor. Ahora, son 100 números de en el curso, la idea es que ustedes se conozcan la mitad, 50. Y por tanto vamos a ir conversando los números para que los vayan internalizando. ¿Sí? Ahora, dicho esto, tenemos entonces, por ejemplo, fíjense, para la corriente, el número lema 46, 49, 50, 50. El 46, ¿qué cosa es? Corriente, pero no cualquiera, de secuencia negativa. Por tanto, ahí yo puedo, a partir de la información de la corriente de secuencia negativa, yo puedo tomar una acción. Ahora, por favor, la 46 no se mide, porque la secuencia negativa no existe. Es el resultado de un procedimiento matemático. Por tanto, el relé calcula la 46. A partir de Fortescue. 49, sobrecarga. ¿Cuándo hablo de 49? Y cuando hablo de la 49, por favor, 49, hablo de la imagen térmica y hablo de la temperatura. Yo puedo hablar de 49 midiendo temperatura o puedo hablar de la 49 midiendo corriente. ¿Por qué? Porque si la corriente de un motor es 100 amperes, esa es la nominal, y por el motor pasan 120, yo ya sé que con 120 amperes el compadre se va a calentar. Y por tanto aquí tengo una imagen térmica. Con la corriente hago la perspectiva de un sobrecalentamiento. La otra opción es medir temperatura directamente. Por tanto, la 49 yo la puedo plantear como una medición de termocupla, por ejemplo, o también la puedo obtener de la medición de corriente. Son las dos opciones. Ahora, ¿qué es lo más sensato o más directo? Bueno, por temperatura. Pero no siempre tengo la opción de tener un sensor de temperatura, ¿cierto? O en los descansos, ¿cierto? O en el bobinado, pensando en un motor, por ejemplo. ¿Y si eso lo da el fabricante, no? ¿Ah? La imagen térmica lo da como un dato del fabricante, por ejemplo. La imagen térmica está asociada principalmente a la corriente nominal. Por tanto, si la corriente nominal es 100 amperes, yo habilito en el relé la unidad 49 para 110 amperes. Si acepto un 10% de sobrecarga, yo podría aceptar un 5%, y por tanto, de 105 amperes para arriba, ya la protección detecta 49 y vota. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos la 50, dijimos, unidad instantánea. La 51, retardo, intencionado. Hay otra más, pero aquí he puesto 4. Tensión. En tensión nosotros hablamos de 3 aspectos. 27, bajo voltaje. Si baja el voltaje, eso puede ser señal de un problema y el relé, por tanto, si detecta un 27 durante un tiempo sostenido, debería votar. También está la 59, sobrevoltaje. Si hay un sobrevoltaje sostenido en el tiempo, la protección debiese también desconectar por el riesgo de la pérdida de aislamiento del equipo. Y tengo la 47, tensión de secuencia negativa. Ahora, fíjense por favor, 27 y 59 yo la detecto a partir de la información que me llega del voltaje. La 47 la debo de calcular. No la puedo detectar por voltaje, porque la secuencia negativa no se mide, se calcula. ¿Sí? Después, frecuencia 81. Y la frecuencia puede estar abajo o arriba.
Por tanto, yo puedo trabajar con baja frecuencia o con sobrefrecuencia. Tomando como referencia, en el caso de 50 Hz, se entiende que respecto a los 50, la más complicada es la baja frecuencia hasta los 49 Hz. De los 49 Hz para abajo, ya empezamos con problemas. Y por tanto, ahí también tenemos un elemento que solamente mide la magnitud. Ahora también en los relés uno mide los hertz por segundo, es decir, la tasa de variación de la frecuencia. Y por tanto, si la frecuencia empieza a bajar en el tiempo con una dinámica, también puedo generar una condición de apertura. Ahora, ¿dónde usamos la 81? ¿Ustedes recuerdan? En el EDAC. EDAC por baja frecuencia. Por tanto, la función 81 la usamos específicamente para habilitar el EDAC. Ahora, después tenemos la 21, protección de impedancia. ¿Esto qué es lo que hace? Es una protección que calcula la impedancia de una línea y la compara con la impedancia que yo conozco de la línea. Si la impedancia calculada es igual a la impedancia de la línea, significa que la línea no tiene problema. Pero si hay diferencia, es porque probablemente hay una falla. Y por tanto aquí trabajamos con protección que se llama de distancia, la 21. Después, direccional, 67. Esta protección 67 es tremendamente significativa para evitar que un motor, al haber una falla y aportar a la falla, el aporte de la falla pueda dar origen a la operación de la producción. Eso lo vamos a ir viendo después. Lo que decía ayer. Y lo que dijo que la dirección del ancho. Sí. Y después está la 87, que es la diferencial. La diferencial, recordemos, lo que hace es comparar entrada y salida. Y en función de eso, detecta un problema. Aquí, por favor, normalmente en un transformador de más de 3 MVA, uno debería incorporar la protección diferencial. Bajo los 3 MVA quizás uno dice ya. Ahora, todas las protecciones de arriba, cuando dan la orden de apertura, han evitado un daño. Si es que se ha demorado la apertura menos de un segundo. Desafortunadamente, la 87 es la única protección que no evita el daño. Si opera un diferencial es porque el trafo ya está jodido. Y lo que está haciendo la 87 es que ese daño no se acentúe. Y por tanto, cada vez que opera un 87 en un transformador, por ejemplo, esa protección no ha despejado la falla, no ha evitado el daño. Lo único que está haciendo es que la profundidad del daño sea menor. Y por tanto, cuando hablamos de 87, siempre la 87 va con unidad 50. Siempre la diferencial tiene que operar con unidad instantánea. Yo no puedo permitirme incorporar 87 como retardo, porque estoy conscientemente permitiendo que el daño prospere. Y por tanto aquí empezamos a relacionar funciones de protección. Ahora, aquí tenemos en consecuencia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos quedan solamente 38 para llegar a los 50. Y es 12 más el 52, llevamos 13. Ahora, dígame. Sí, perdón, la diferencia entre la 47 y la 59, por favor. ¿Entre la? 47 y la 59. La 47 es tensión de secuencia negativa. 47, ya. Y la 27 es de bajo voltaje. ¿Sí? Después vamos a verlo de nuevo. Aquí estoy haciendo una primera pasada, después la vamos a ver de nuevo. Ahora, cuando nosotros hablamos de funciones de protección que yo puedo habilitar, básicamente hay 4. 4 funciones de protección. La primera es que se llama de magnitud. La protección opera en función de una magnitud. Puede ser una corriente, una tensión, una frecuencia. Compara el ajuste que tiene con la magnitud que le llega.
Después está la función del cociente. ¿Qué significa esto? A la protección, al relé, le llega una señal de voltaje y le llega una señal de corriente. Y él internamente calcula el cociente. P partido por I. ¿Y qué cosa es P partido por I? Z. Z de la línea. Protección 21. Por tanto, en la protección de distancia, o protección 21, el relé no mide la Z, la calcula, a partir del voltaje y la corriente. ¿Sí? Ahora, después tenemos comparación de fase. La comparación de fase tiene relación con la direccionalidad. Si ustedes recuerdan, la potencia transferida entre dos nudos es B sub S, B sub R, partido por X, seno de teta S menos teta R. Y aquí dijimos, tiempo atrás, si teta S es mayor que teta R, la potencia es positiva. Pero si teta S es menor que teta R, la potencia se transforma en negativa, cambia de sentido. Por eso es que se habla de fase, porque la fase define el sentido de la potencia. Y finalmente está la función de fase sería, en este caso, la 67. Y finalmente está la función de comparación de dos magnitudes. Aquí está. Yo comparo la corriente del primario, comparo la corriente del secundario, lo que entra y lo que sale debería ser lo mismo en potencia. Si hay diferencias, porque algo se está yendo, hay una fuga. Y por tanto tengo aquí la diferencia. Ahora, en este caso, tenemos en consecuencia características de operación. Ahora, el relé, indistintamente si es digital o electromecánico, sigue ciertas reglas. Y la regla tiene relación con la forma en la cual opera. Y aparece lo que se llaman las curvas de operación. Hay curvas extremadamente inversas, muy inversas, inversas, de tiempo definido e instantáneo. Aquí, fíjense, ¿cuál es la particularidad de la extremadamente inversa? En el eje Y tengo el tiempo de operación de la protección. En el eje X tengo la magnitud de la corriente. Por tanto, en la extremadamente inversa, para corrientes cercanas a la nominal, sobrecarga, por ejemplo, se demora harto en abrir. Pero para corrientes de falla es sumamente rápido. La inversa es rápida con sobrecarga, pero es lenta con cortocircuito. Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Para buscar punto intermedio entre la extremadamente inversa y la inversa, nos quedamos con la del medio. Y por tanto es frecuente que en lo que se trata de curvas de operación, seleccionar la muy inversa, que es un punto intermedio entre la inversa y la extremadamente inversa. No es tan lenta para sobrecarga y tampoco es tan lenta para condiciones de falla. Ahora, cuando nosotros hablamos de estrategias de protecciones, nosotros hablamos de dos técnicas. Nosotros hablamos de la estrategia lógica y la cronométrica. La lógica, fíjense, ¿qué es lo que se hace en la lógica? Aquí se hace un ejemplo. He puesto los dos esquemas para que ustedes puedan comparar. Tengo el relé 1, relé 2, relé 3. Aquí en la barra 2 hay otras cargas que no las he puesto para que la figura no quede tan recargada. Fíjense, hay una falla aquí. La corriente viene de la fuente. Por tanto, la corriente viene, baja, y llega al punto de falla. Las tres protecciones ven la falla. Claramente, ¿qué es lo que sabemos? Que debiese operar primero el 52.3, después el 52.2 y después el 52.1. Ahora, en estos relés
que tienen esta capacidad de ajuste lógico, lo que yo hago es conectar los relés a través de un cable de comunicación. Y este cable de comunicación lo que hace es frenar la operación del relé. Por tanto, este relé ve la falla y de inmediato da retardo al otro. Contención. Detiene la operación del viejo. Por tanto, este ve la falla, pero tiene una señal de retención. Por tanto, no pega. Él ve la falla y da la orden de retención al que sigue arriba. Y por tanto, ¿cuánto dura esta retención? 30 milisegundos. Por tanto, si a los 30 milisegundos la falla no se despeja, ya desaparece este retardo y ya este relé está en condiciones de operar. Si pasados 30 milisegundos más, el de arriba ve la falla, entonces se desbloquea el retardo y en consecuencia opera el relé número 1. Por tanto, lo que estamos viendo acá es que aquí con el retardo lógico, lo que estamos haciendo es que la protección abre en 30 milisegundos o desafortunadamente, si esto no opera, en 60 milisegundos. Y en el peor de los casos, en 90 milisegundos. Claro, dejando todo fuerte. Ahora, y aquí hay un ejemplo claro de fiabilidad. Este es un cable físico. Si este cable se corta, por alguna razón, en el montaje, ¿cierto? Después por alguna intervención en la celda, desafortunadamente ya no hay retardo. Y cuando hay una falla aquí, bota toda la planta. ¿Es un cable de comunicación? Es un cable físico. Ahora, no todos los relés tienen esta opción. Siemens tiene una línea de relés que tiene esta posibilidad. También CEL tiene una línea de relés que tiene esta posibilidad. Pero aquí el problema de fondo es otro. El riesgo que significa poner toda la carne a la parrilla en un potencial problema de que ese cable de comunicación no opere correctamente. Profe, ¿de cuánta distancia estamos hablando de ese cable? Ahora, cuando estos relés están en la misma celda, uno se puede tirar a la piscina. Y por tanto, si está en el mismo suyer, uno podría pensar. Pero si ya pensamos en 30 metros para adelante, ya es un riesgo. Porque significa salir de la zona donde está ubicado este relé. Ahora, si pensamos en ese contexto, en patios que están alejados de la protección de una de otra, aquí la cosa siempre se puede complicar. Quizás donde tiene cobertura en las GIS, donde hay la posibilidad de un error o la posibilidad de intervención es bastante más alta. Ahora bien, en el ámbito industrial, plantas industriales, esto, si bien es cierto, es una muy buena idea, normalmente no se incorpora por el riesgo que está sucediendo, porque sobre todo las plantas industriales son tremendamente dinámicas y normalmente hay ciertos trabajos que se realizan, ya sea programados o no, y que significan en algún instante intervención de la instalación. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace entonces? Se aplica la regla cronométrica. Todos ven la falla, pero cuando vea la falla, opera en 0,25 segundos. Cuando vea la falla, opera en 155. Y cuando vea la falla, opera en 0,1. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿cuál es el tema acá? Que yo sé cuál es la corriente de falla. La sé calcular. Yo sé que cuando hay una falla aquí, yo sé qué corriente va a haber en el RL3, yo sé cuál va a haber en el RL2 y cuál va a haber en el RL1. Y por tanto, como conozco la corriente, intencionalmente incorporo el retardo. Esta es la técnica cronométrica que normalmente se usa. Y por tanto, en la coordinación de protecciones, de los estudios de coordinación, probablemente la totalidad o gran parte de los estudios se basan en esta técnica. Ahora, como ustedes verán, ¿qué pasa si hay un RC arriba? Fíjense, tendría que agregarle otro retardo de 0,3 segundos y ya pasamos del segundo. Entonces, ¿cuál es el problema de esta estructura? Que funciona bien cuando yo incorporo una línea con 3 protecciones. Con 4 ya la cosa se empieza a poner ya no tan clara, sino más bien oscura, desde el punto de vista de lograr tiempo de operación correcto. Y lo otro que también se dice es que esto
permite intencionalmente que la corriente de falla esté durante 0,25 segundos, esté durante 0,55 segundos. Y por tanto permito que la corriente bloquee, siempre con el techo de un segundo. Ahora, nosotros vamos a trabajar con esta estrategia, la estrategia cronométrica, donde vamos a incorporar los retardos. ¿Sí? Ahora, tenemos la mirada de la estrategia. Dígame. Sí, sí. La interconexión de relés mediante cable de comunicación, los fabricantes de los relés generalmente ocupan algún protocolo de comunicación en su cable. El detalle no lo conozco, del protocolo de comunicación, lo que sí sé. Pero tiene su Sí, hay un protocolo. Ahora, lo importante es que este relé conoce la información que recibe. El tema es que, en la medida que la comunicación llegue, el viejo va a estar bloqueado. Si no le llega la comunicación o se pierde, el viejo deja de estar bloqueado y da orden de error. ¿Y ese es el riesgo? Te lo mencionas eso porque todavía está en uso, ¿sí? ¿Ah? Eso todavía está en uso la conexión lógica. La lógica. Sí, hay instalaciones bien. Todavía se ve. Aquí se puede encontrar especialmente instalaciones en media tensión donde los patios están uno al lado del otro. ¿Estamos? Perdón, alta tensión donde están los patios uno al lado del otro. Pero aquí, insisto, no se trata de meter en miedo a la cuestión, pero el tema es que por tratar, digamos, de lograr un beneficio, al final se transforma esto en un tremendo problema. Ahora, nadie se quiere hacer famoso con esto. Porque claro, uno puede decir, oye, operó la planta, operó toda la red. Sí, pero me cortaron el cable, pero usted tenía que haber planteado un plan B, ¿cierto? Si ocurría eso. Y no hay un plan B. Entonces aquí está el tema de que es tremendamente vulnerable. La confianza que nos da es compleja en la medida de que esta distancia es más de 30 metros. 30 metros significa 100 pies más. Esa es la medida para nosotros. En los 100 pies nos machacan en todos los aspectos. Tiene un máximo, ¿no? ¿Ah? Tiene un máximo. 100 pies, 30 Es el metros. máximo. No se puede hacer ya más allá. Ahora, el tema, y lo mismo que pasa en los variadores. Si yo tengo un motor controlado por un variador de frecuencia, este cable que está entre el variador y el motor no puede ser de más de 100 pies. Porque si este cable es de más de 100 pies, empieza a aparecer un fenómeno transiente, de reflexión que se llama. Y finalmente ese fenómeno lo que hace es quemar el motor. Por eso es que yo tengo que ser cuidadoso con la longitud. Tengo que acercar lo que más puede el variador del motor. Aquí pasa lo mismo. ¿Y en el hambre con un procesador vamos a hacer eso? Hasta ahora no. Ahora se está desarrollando incluso transformador de corriente inalámbrico. Si eso llega a ocurrir, se nos va a simplificar la vida. Es todo lo que es el tema de saturación. Pero por ahora no tengo información al respecto. Ahora, fíjense, aquí tenemos ya una primera aproximación. Sin embargo, también me interesa otro aspecto que tiene relación con la estrategia. Aquí probablemente donde tenemos el mayor problema. Resulta que si nosotros vemos esta red, por ejemplo, que es una red radial típica de planta industrial, tenemos alimentadores, arranques y barras principal, pero no hay anillos. No tengo, ¿cierto? A no ser que tenga una condición de emergencia, no tengo anillos de por medio. Y por tanto, si hay una falla aquí, por ejemplo, ¿quién tiene que operar primero? La B. ¿Y quién opera después? La A de respaldo. Entonces, ¿cómo lo digo eso? Para que se entienda. Lo que nosotros hacemos es usar las cartas de operación. Es una carta donde en el eje Y está el tiempo, en escala logarítmica, en el eje X está la corriente. Y yo dibujo las curvas de las protecciones A, B, C y D. Fíjense, en rojo la C y la D, en azul la B y en morado la A, a todo color. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Si la corriente de falla que baja por aquí es, por aquí no se ve bien, es por ejemplo
20 en por unidad, y pensamos que está en por unidad. Fíjense, aquí tengo el 1, aquí tengo el 10, aquí tengo el 20. Por tanto, con la corriente conocida, yo proyecto una recta hacia arriba buscando la intersección con la curva. Ahora, no porque la curva esté, significa necesariamente que la protección opera. Fíjense que casi la falla es ahí. Esta protección es la falla. No. Por tanto, ¿me interesa la curva de rojo? No, está, pero no participa. Y por tanto, fíjense, aquí tengo la intersección con la curva azul, con la protección P. Por tanto, tengo el punto, proyecto hacia la izquierda y obtengo el tiempo. Aquí esto es 0,1, esto es 1, esto es 0,2. Por tanto, a partir de esto detecto, identifico que la protección va a abrir en 0,19 segundos. Si no opera ella, por alguna razón, sigo proyectando para arriba y llego a ese punto. Y aquí tengo 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Y por tanto, lo que digo entonces es que para una falla F, la protección B opera en 0,2 segundos, 0,19 segundos. El tiempo de operación de la protección B, 0,19 segundos. El tiempo de operación de la protección A, 0,6 segundos. Y por tanto, ¿cuál es el paso de coordinación acá? ¿O la diferencia? Casi 0,4 segundos, 0,39 segundos. Y dijimos que el paso tenía que estar entre 0,2 y 0,35. Por tanto, ¿cumple que el rango está entre 0,2 y 0,35? No. Hay secuencia. ¿Se dan cuenta? Hay rapidez. ¿Se dan cuenta? Hay rapidez porque operan todo en menos de un segundo. ¿Pero hay respaldo? No. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí empezamos a construir. Entonces, si queremos que haya respaldo para ese fallo, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Bajar la curva. Esto es lo que llamamos el time dial o el level, la curva, más arriba, más abajo. ¿Sí? Y por tanto, si bajamos la curva, si bajamos el level, si bajamos el time dial, lo que estamos haciendo es hacer que la protección opere más rápido y asegurando condiciones de respaldo. Entonces, todo el análisis de protecciones yo lo puedo hacer a partir de la carta de operación. Aquí, por favor, una de las grandes ventajas de los software que está Pixel es que permite dibujar en un plus la curva. Nosotros lo que vamos a hacer es aprender a dibujar la mano. Si es que lo tenemos de tab, si es que lo tenemos de Excel. Ahora, de acuerdo a eso, por tanto, si el día de mañana ustedes tienen que hacer un estudio de coordinación, tendrán que hacer la memoria de cálculo y también tendrán que construir estas cartas. Si al día de mañana ustedes contratan el servicio de protecciones a alguien, tendrán que pedir la memoria de cálculo y las cartas de operación. Porque con las cartas de operación yo de inmediato veo el tema. Fíjense, ¿qué pasa si alguien me entrega, para este caso, para esta red, lo siguiente? Profe, disculpe, no te pregunto. ¿Qué pasa si hubiese subido la curva B y no bajado la curva C, la curva A? ¿Ah? La curva B no se puede subir. También se puede, tú podrías subir la B, hay varias opciones. ¿No? Entonces fíjense, alguien me entrega la siguiente carta de ajuste de la protección. La A, la B. Para una falla. Ahí está la corriente de falla. ¿Quién opera primero? La A. ¿Y quién después? La B. Entonces, por inspección visual, sin tener pituitarias de las protecciones, veo que hay un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema gráfico para nosotros es vital.
porque rápidamente podemos interpretar. De ahí la relevancia de la carta de operación. Ahora la idea es que podamos aprender a construir. Es laborioso, es un poquito laborioso, pero se puede. Ahora, fíjense el otro caso. El otro caso. Red en anillo. Aquí tenemos una red en anillo. Tenemos suministro por aquí. Vamos a hacerlo más simple esto. Vamos a asumir solamente un suministro. Carga, carga, carga. Ocurre una falla en este punto. Fíjense, por favor. Voy a tratar de arreglar. El ajustito no importa. Fíjense. Aquí ocurre la falla. Por tanto, si pensamos que la carga nos aporta la falla, la fuente va a entregar una parte de la corriente de falla por aquí y por este otro lado. Entonces yo les pregunto, ¿qué protecciones ven la falla? Todas. Todas. Aquí, ¿cuántas protecciones tienen que operar para que se despejar la falla? Una. Aquí tienen que operar al menos dos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando trabajo en una red de anillo? Para que yo pueda hacer la pega más simple, necesariamente debo incorporar protección direccional. Entonces, voy a definir la protección direccional la misma en todas las protecciones, saliendo, 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 saliendo. Entonces, si la corriente coincide con el sentido, el relé ve la falla. Si la corriente está en el sentido opuesto, el relé está bloqueado. ¿Sí? Por tanto, fíjense, el A ve la falla, ve la falla. Puede ser A1, este es A1, este es A2. A2 ve la falla, A2 ve la falla. ¿El A1 ve la falla? No. Fíjense que está en el sentido opuesto. El C1, perdón, este es, pongamos aquí C1, C2. ¿El C2 ve la falla? Sí. Por tanto, por el lado izquierdo, antes había ¿cuántas protecciones? 1, 2, 3 protecciones. Ahora hay solamente 2. Por el lado derecho, ¿cuántas protecciones había antes? 1, 2, 3, 4, 5. Este es el B2, B1, D2, D1, C1. Fíjense, el B2 ve la falla. El sentido de la corriente es el mismo sentido por tanto, tengo el B2. ¿El B1 ve la falla? Fíjense que está en sentido opuesto a la direccionalidad, no la ve. El D2 la ve. El D1 tampoco la ve. El C1 sí la ve. De 3 pasamos a 2, de 5 pasamos a 3. Y aquí aplicamos cronométrica. Que opere primero A2 y después C2. Perdón, C2 y después A2. Ahora, ¿cómo se despeja la falla? Tiene que operar C1 y C2. Entonces, cuando se trata de redes en anillos, necesariamente hay que entrar a aplicar no solamente con la técnica cronométrica, sino que también hay que entrar a aplicar con la dirección, para poder bajar un poco el grado o complejidad del problema. Ahora, nosotros, bueno, antiguamente entramos a picar aquí, pero ahora estoy picando solamente. El enfoque principalmente es instrucción, más que un enfoque, digamos, de transmisión, porque eso sería redes de transmisión o redes de distribución. Ahí se puede encontrar como un anillo. Ahora,
Por tanto, tenemos como herramienta de apoyo la carta de operación. La carta de operación es esencial para interpretar cómo interactúan las protecciones a partir de una condición de falla. Ahora, respecto de la mirada, ¿cierto?, del cálculo, nosotros ahora lo que vamos a hacer es comentar. Vamos a hacer un pequeño paseo por los transformadores de medida. Los transformadores de medida. Es decir, equipos que nos permiten disponer de una señal controlada y de baja potencia de una señal de fuerza. Y por tanto, dentro de los transformadores de medida, yo tengo acá los transformadores de potencial y tengo los transformadores de corriente. El transformador de potencial tiene lo que se llama la relación de transformación. Tiene también el error y tiene el Barden. Por tanto, hay tres magnitudes que definen un transformador de potencial. En un transformador de corriente, adivinen, está la relación de transformación, está el error, está el Barden, pero aquí, por favor, en el caso del transformador de corriente aparecen dos conceptos distintos, complementarios que no están aquí arriba. Uno, el índice de saturación y la aplicación. Yo tengo que decirle al fabricante, oiga, yo voy a usar un transformador de corriente para medida. O yo le voy a decir al fabricante, no, yo voy a usar un transformador de corriente para protección. Y por tanto aquí es la diferencia. Arriba no es relevante, pero el transformador de corriente sí es relevante. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer acá es comentar, por favor, hay libros completos que se dedican al transformador de potencial y hay libros completos que se dedican al transformador de corriente. Aquí vamos a hacer una pequeña mirada. Y en este contexto tenemos un paraguas que es la norma. Y en ese contexto tenemos la norma ANSI y la norma BDE. Y dentro de estas dos normas aparece la norma IS. ANSI americana, BDE europea. Entonces hubieron un grupo de viejos simpáticos, agradables, que juntaron a los viejos de ANSI, juntaron a los viejos de BDE y dijeron, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? No se pusieron de acuerdo y apareció otro, la IS. Y por tanto nosotros trabajamos con tres normas, la ANSI, la BDE y la IS. Indistintamente en nuestro país nosotros no estamos alineados específicamente con una norma. Ahora bien, en este contexto, dentro de la norma ANSI está la ASA. Es decir, los americanos tienen una norma específicamente para transformadores de viento. Y por tanto, aquí el tema de la norma sé que es medio laborioso, pero aquí la idea es comentar, por favor, una mirada así amplia. Ahora, ¿qué significa esto? Que como no hay un acuerdo tácito respecto de los datos nominales de los equipos, entre los TP y los TC, en una norma u otra cambian, se modifican dentro de un contexto, obviamente, pero igual tengo diferencias. Y por tanto aquí mi idea también es compartir este tema para que ustedes lo tengan presente. Ahora, ¿cuál es mejor que otra? No hay uno que sea mejor que otro. Quizá en aspectos sí, digamos, en aspectos relacionados con facturación, donde yo quiero que
el error sea lo más pequeño posible, quizás la norma europea me es más cómoda, porque presenta una clase de precisión más baja, un error más pequeño. El error, por favor, también se conoce como clase de precisión. Error CP. Y por tanto se clasifican los errores o la clase de precisión según el tipo de fábrica. Ahora, dicho esto, tenemos en consecuencia el primer aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué usar transformadores de medida? Bueno, un primer aspecto es habilitar al personal y equipos de altos niveles, sobre todo de tensión. Y por tanto el TP necesita medidas. Esto me permite no intervenir directamente con la tensión primaria, sino que intervenir con la tensión secundaria. Y aquí, por favor, el voltaje secundario está entre 110 y 120 volts. No hay tanta diferencia entre 110 y 120 volts para cualquier voltaje primario. 66, 154, 220, 500. La tensión secundaria va a estar en este rango, dependiendo de la norma. Ahora, en el tema de los transformadores de corriente, la corriente secundaria va a estar entre 1 amperes y 5 amperes. Hay transformadores de corriente 500 a 5 y hay transformadores de corriente 100 a 1. Ahora, ¿por qué o cuándo usar uno u otro amor? Pero aquí el tema es que para los TP, el voltaje secundario está en este rango. En los TC, la corriente primaria puede ser cualquier valor, pero el secundario siempre es o 5 o 1. Y por tanto, efectivamente hay variaciones, pero claramente están bastante acotadas. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? El concepto de la normalización. Las tensiones y corrientes secundarias están dentro del rango. Ahora, esto permite mediciones remotas, pero hasta por ahí no. Eso es lo que vamos a ver después. Es decir, yo podría tener el TC, tengo las corrientes ABC, aquí tengo los TC, y a 500 metros tengo la información a través de un amperímetro en forma pura. Se puede. Pero aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que el conductor, este cable, es un cable que es un 4AWG, por ejemplo, o puede ser un 6AWG, que tiene una resistencia y que al pasar corriente por aquí, 5 amperes, por la resistencia produce una pérdida. Y esa pérdida, ¿quién la tiene que asumir? La potencia del transformador, el barrio. ¿Se dan cuenta? Y por tanto, cuando las distancias son más de 100 pies, 100 pies, 30 metros, hay que pensar quizás en no trabajar con 5 amperes, sino trabajar con 1. ¿Perfecto? Por tanto, ¿cuándo usamos el 1? Cuando la longitud que hay entre el transformador de corriente y la medida o bien la protección supera los 30 metros. Ahí hay que pensar, ahí hay que calcular el valor. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que también es importante es que acá, cuando hablamos de aplicaciones, tenemos por favor que hacer una distinción: protecciones y medidas, sobre todo los TC. Sería un suicidio poner en protecciones un transformador de corriente fabricado para medición, porque ahí el relé nunca vería fallo, porque el transformador de corriente se satura, pensando que va a ser usado para medir. Ahora, de acuerdo a eso, tenemos el Varden o la potencia nominal del TC o el TP, valores que son normalizados. Tenemos también la relación de transformación, que es lo que hemos visto acá,
con voltaje secundario, corriente secundaria. Tenemos también el error de ángulo. Estos son los errores, ¿ves? Esto define la clase de precisión. ¿Por qué? Bueno, porque las señales son alternas. Una señal alterna primaria, una señal alterna secundaria. Si yo no reproduzco fielmente la señal de entrada con la de salida, se producen pequeños desfases. Y esos pequeños desfases, el instrumento que recibe esa información puede generar un error. Y por eso es que es importante que yo fijo el error o la clase de precisión según lo que quiera hacer. Y aquí, por favor, ¿cuáles son los usos? Hay 3 usos. Facturación, medida y protección. Y por tanto, si quiero una buena precisión, un error lo más pequeño posible, ¿dónde lo voy a ocupar eso? En facturación. En medida, puedo usar un error intermedio. En protección, no es significativo el error porque las magnitudes son elevadas. Y por tanto, no requiero de tanta precisión en el espejo o en la medida. Y por tanto, nosotros hablamos de funciones, propósitos. Dicho esto, tenemos entonces, para el caso del TP, aquí he puesto un diagrama esquemático, por favor. Tenemos aquí un diagrama esquemático de un TP. Aquí está la mirada con norma americana, aquí está la mirada con norma europea. La nomenclatura es distinta. Aquí trabajamos con DIN, principalmente alemana, y esta es la forma típica que se usa un circuito usando la normativa acepto ASA. ¿Qué es lo que le cargo o le conecto al secundario? Un voltmetro, la bobina de voltaje de un wattmetro, o le instalo un relé. Tengo distintas opciones. Ahora, desde el punto de vista del transformador, fíjense, hay transformadores en baja tensión, hay transformadores de media y hay transformadores de alta. Los transformadores pueden ser tripolares o bifásicos, o incluso monofásicos. Va a depender. Alguien podría decir, bueno, sí, las tensiones son equilibradas y por tanto, ¿por qué voy a medir? Basta que mida la tensión de la fase A y B, porque la C, yo sé que en la suma de las dos consigo cambiar. Y por tanto, yo puedo hacer también algunas concesiones. Ahora, del punto de vista de los transformadores, hasta 154 kV puedo encontrar transformadores inductivos con bobinado, pero sobre 154 ya el tema del bobinado no lo puedo. La rigidez dieléctrica se va por las nubes y por tanto ya no puedo aplicar. Y tengo que aplicar un divisor capacitivo. Es decir, me conecto a la red y aquí pongo varios capacitores y de aquí me cuento con la tensión de salida. Es un divisor de voltaje capacitivo. La ventaja del divisor capacitivo es que la capacidad es más estable, porque los faradios o microfaradios no cambian, son característicos del equipo. Y por tanto no tengo el problema de que pierda linealidad en la red. Por tanto, en el caso de los transformadores, son del tipo inductivo para tensiones por debajo de los 220. Sobre 220, prácticamente uno se va a encontrar con divisores capacitivos. Dígame. Señor, usted dijo que el tema de los devanados se perdía. ¿Es porque se produce ruptura del esmalte del alambre del bobinado? No, es que no es por corriente, es porque básicamente lo que hace la subida de voltaje es que empieza a romper el aislamiento. Pero no es por un tema de temperatura, es un problema de rigidez dieléctrica. A eso me refiero. Entonces aquí el tema es que esto anda bien. Fíjense, aquí por ejemplo hay 4200, 4,2 kV. Aquí anda bien. 15 kV anda bien. 66, pero anda. Pero ya llegando de 154 para arriba, ya la cosa se empieza a complicar. Se empieza a poner más bien claro oscuro el tema, porque ya uno pierde fidelidad en tu equipo, porque ya no cumplen con la linealidad que uno espera. Y por tanto,
Cuando uno habla de transformadores de potencial, si uno dice que comprar un transformador de potencial para la red de 220, ya viene, ¿cierto?, construido en base a una serie, en base a un conjunto de condensadores, serie paralelo, para lograr, por un lado, la rigidez eléctrica y también, ¿cierto?, que logre tener un voltaje más estable. Porque la capacidad es constante, no cambia. Y eso hace que yo pueda graduar el divisor de corriente, el divisor de potencial sin problema. Por esta solución, cuando habla de linealidad, significa que la razón de transformación sea lo más fidedigna posible para Claro. efecto de llevarla al relevo. Claro, no solamente la realidad, es una medición. Una medición. Lo importante es que, desafortunadamente, cuando hablo de bobinado, el bobinado que está normalmente sumergido en aceite, esto por el tema de refrigeración, desafortunadamente en altas tensiones, ya el comportamiento de los componentes empieza a degradarse, básicamente por la rigidez eléctrica. Ahora, aquí les puse en todo caso, fíjense, transformador de baja, aislamiento del aire. Sí. Este, por ejemplo. ¿Quién no ha visto un transformador, digamos, para el control de pulso de los tritones, por ejemplo? Es ahí tengo un transformador de pulso. ¿No? Ahí tengo transformadores que son pequeñitos, compactos, y no tienen gran complicación. Pero aquí, si empezamos en media tensión, ya estamos hablando de aceite. El aceite es aislante, pero también es refrigerante. Y en el caso de alta, el aislamiento del aceite solamente si estamos en 154 para abajo. De arriba, por favor, yo paso a 154 220 porque no hay tensión intermedia en nuestro país. 154 para abajo se puede encontrar con aceite. Pero de arriba, 220 para arriba, no. ¿Sí? Ahora, aquí... ¿Con condensadores, cómo es el sistema de refrigeración que tiene? No, que quiere refrigeración, el condensador va... Por ejemplo, tú tienes un condensador que aguanta 2 kV. Entonces tú tienes que poner una cantidad en serie, es como los aisladores, uno sobre otro, para que logre la rigidez eléctrica. ¿Está? Y después tú aplicas el factor. ¿Cuánto necesitas en serie? Y después de a dónde sacaste el arranque para que este voltaje sea proporcional a toda la cadena, ¿cierto?, de condensador. Y por tanto aquí tiene lo que se llama, disculpen lo burdo, pero es un divisor de voltaje. Y eso es más caro, me imagino, ¿no? ¿Por qué no se fabrica todo así? Así como. Con condensadores. O sea, se podría hacer, yo no sé si es posible encontrarlo. Ahí no sé. Por ejemplo, en medio. Claro, no sé si habrán transformadores de potencial en 15 kV en base a capacidad. Ahí no sé. Esa parte no la conozco. Voy a ver si le puedo responder con mayor precisión al respecto. Entonces, tenemos un aspecto constructivo. Y otro aspecto que yo aquí, por favor, aquí yo les quiero plantear con todo cariño que lo que he hecho acá es un resumen. Fíjense, norma americana, el barde es un valor estándar. No hay opciones aquí, no hay valores continuos. Tenemos el más pequeño, 12,5 volt-ampere, y el más grande, 400 volt-ampere. Y por tanto, aquí se designa la letra ZZZ y XW. Y aquí está la letra, la letra. Los dos primeros, los dos últimos, se usan para protección. Profesor, Los 3 primeros para medir. Dígame. se lo di medio. ¿Y medio? Sí. Ay, sí. Veamos entonces. Entonces aquí, por favor, la idea es esto, yo lo que les pido con todo cariño, porque si no se transforma esto en un monólogo, lean esta información. Es una información que le he tratado de dejar bien ordenadita para que ustedes después la podamos comentar, si es que hay alguna duda en particular. ¿Sí? Bien, le agradezco la gentileza. Nos vemos entonces, acuérdense, este sábado no hay anteproyecto y tenemos laboratorio de protección. Ahí van a empezar con los aspectos del laboratorio y rápidamente van a entrar a los transformadores de